Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. La otra parte depende de la capacidad de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. Tenemos el placer de volver a tener, porque ha estado con nosotros en otras ocasiones, al ex magistrado de la Sala Constitucional, al ex embajador en Naciones Unidas, al pensador. A mí me da la impresión, y esta es solo mi opinión, de nadie más, creo que muy poquita gente, posiblemente hay como unos 10 personas que tienen tan claros los problemas básicos de este país, y creo que como la mitad de esos saben cómo referirse a ellos. Nuestro invitado, don Rodolfo Pisa, también expresidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social y experto del Ministerio de Planificación y Política Económica, es nuestro invitado, y hablaremos con él de algo que yo me imagino que hace 2 años él no se imaginaba, estar sentado específicamente en la silla que está sentado ahora como ministro de la Presidencia, pero de eso quien sabe es él, y lo escucharemos una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, y tal vez cómo ha sentido estos 10 meses. A veces dicen que no tanto la lluvia, sino lo tupido o cosas de esas. Puede ser que haya un poquito, pero otra vez yo estoy adelantando criterio, y ustedes los abogados saben que un presentador de programa sí lo puede hacer, pero que no es apropiado. Por favor. No, muchísimas gracias de verdad, y muchas gracias por las palabras, y un gusto de nuevo estar en el programa. Para mí es un honor. Y es un honor realmente tener la oportunidad de ayudar con las limitaciones que tenemos todos los seres humanos a que salga adelante un buen gobierno, sobre todo con un presidente como don Carlos Alvarado. Los seres humanos no somos perfectos, y como no somos perfectos, pues necesitamos ayuda de los demás, y necesitamos ayuda de todos para sacar adelante una tarea, sobre todo una tarea que es maravillosa, que es sacar adelante el país. Por supuesto que en estos temas, como en tantos otros, hay discrepancias, hay puntos de vista, pero también hay muchas cosas que nos unen, y a eso normalmente se olvida. En las campañas políticas, tal vez por la naturaleza del debate, se tiende a enfatizar en las diferencias, se tiende a destacar lo que nos diferencia, y se deja de lado todo lo que nos une. En muchos temas, yo creo que todos, independientemente de la ideología, queremos fortalecer la democracia, todos, independientemente de la ideología, queremos un país más equitativo, un país más libre, un país que tenga mejores servicios de salud, mejor educación. Hay diferencias, por supuesto, de cómo alcanzar esas metas, pero todos, asumo que por lo menos la grandísima mayoría, queremos que a todos los costarricenses nos vaya un poquito mejor cada año, y que no enfrentemos crisis económicas, crisis sociales, y que podamos, digamos, mirar con cierto optimismo el futuro.
dentro de ciertas limitaciones que tenemos como seres humanos. Yo tengo ya 10 meses de estar en el Ministerio de la Presidencia, un puesto que efectivamente hace un año no me imaginaba que estaría. Hace poco más de un año, el 8 de marzo, me tocó firmar un acuerdo con el presidente Alvarado de gobernabilidad, de equidad, que tiene 97 puntos, algunos subdivididos de manera que son como 115 si uno ve los incisos de algunos de ellos, donde hay acuerdos en 10 grandes temas y acuerdos que son importantes y que son necesarios. Faltaba un mes para la elección del presidente, el primer domingo de abril del 2018, y bueno, electo don Carlos Alvarado como presidente, pues me llama a que le ayude en el gobierno. Incluso me dice, gente buena que creas que puede ayudar en el gobierno. Le dije, pues uno obviamente le da una lista, él escoge al final en lo que él cree que es conveniente, al fin y al cabo él es el presidente y termino en este puesto de ministro de la Presidencia, extrañamente, porque era muy extraño en la historia del país que un candidato que en febrero del 2018 estaba enfrentado en unas elecciones por otro partido, termine formando parte de un gobierno de unidad nacional. Pero esa era la voluntad y es la voluntad del presidente Alvarado de construir un gobierno de unidad nacional, que vaya por encima de las diferencias. No solo porque la Asamblea Legislativa está muy dividida, como lo está, y uno tiene que trabajar en función de esas condiciones, ¿no? Ya la idea de un gobierno con mayoría legislativa es muy lejana a la realidad. Por supuesto, además, el país está en una situación muy dramática, sigue estando en una situación difícil, pero por lo menos ya se puede ver la luz al final del túnel. No es que hayamos salido del túnel, pero ver la luz al final del túnel ya es un avance muy significativo, que nos genera un optimismo que en el momento vivamos y los costarricenses vivan situaciones muy apremiantes, que al final a todos nos deben comprometer. Era entrar también con un tema tal vez el más difícil, el de una reforma de las finanzas públicas que requería acciones en la vía de contención del crecimiento del gasto y en la vía de mejora de la recaudación, de manera que pudiéramos evitar una crisis. A los gobiernos no se les aplaude por evitar una crisis, porque en la historia un hecho que no existe, pues no es aplaudido. Pero créame que el costo que hubiera tenido el país de no haber aprobado esa ley habría sido de magnitudes muy superiores en las condiciones en que estaba nuestra economía y que todavía tiene muchos de esos elementos, pero repito, que ahora va encaminada en una dirección de irlos resolviendo poco a poco. Todavía vamos a pasar alguna etapa de menor crecimiento económico, va a ser mayor el de este año que el del año anterior, pero obviamente no es el que quisiéramos tener los costarricenses. Sin duda superará el 3% de crecimiento de la economía. El año pasado, según el Banco Mundial, se acercó al 2.7%, de manera que será mejor que el del año pasado. También por el marco de una huelga general, de un debate nacional, pero que se va quedando ya en la etapa del año pasado y que este año lo que tratamos es de trabajar en temas más propositivos. En estos meses, en este mes se presentará a discutir un proyecto de empleo público, pero que ya no tiene componente fiscal, que ya no busca reducir el gasto, por supuesto no aumentarlo, sino que busca mejorar la eficiencia de los funcionarios públicos y el procedimiento de selección tener una ley más moderna de empleo público. Tenemos la educación dual. Recientemente la Asamblea Legislativa ha aprobado una reforma del reglamento legislativo que
que teníamos 25 años de esperarla, 26 años. Igual que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en 16 años, no se había podido aprobar un proyecto de esa magnitud, por los motivos que fueran. Yo en general siento que la escogencia que hice, respeto mucho al otro candidato, pero que la escogencia que hice era la adecuada para el país, que don Carlos es un presidente con voluntad, con fuerza y con voluntad de sacar adelante este país y de destacar mucho lo que nos une y dejar un poquito al lado, digamos, los debates que terminan siendo interminables e irresolubles. De manera que yo estoy pues contento, a pesar de las dificultades, cumpliendo una función en lo que yo pueda ayudar. Y creo que eso debería ser todo costarricense, que se meta en política. La política no es para ponerle trabas al gobernante, aunque uno está en la oposición. Yo con gusto participé en una junta de notables de un gobierno que no era el mío, que era el de doña Laura Chinchilla, de un partido que no ha sido el mío y que no tenía. Y me siento contento y orgulloso de haberlo hecho. Tuve mis críticas en esa época, ¿cómo voy a ayudarle yo a un gobierno siendo yo de la oposición? Yo creo que todos tenemos que ayudarle a un gobierno, todos, incluso cuando uno está en la oposición, o especialmente cuando uno está en la oposición, también cuando está en gobierno. Y bueno, en el balance creo que será un gobierno positivo. Es decir, hoy vemos un poco una caída, no toda la que hubiéramos querido, pero una caída importante ya de la proyección del déficit fiscal. Vemos una caída importante de la criminalidad. Habrá que ver qué pasa en los meses siguientes, pero digamos, en estos meses últimos ha habido una caída respecto de los mismos meses de un año atrás. Vemos que por lo menos la infraestructura empieza a caminar, a volverse a construir. Yo espero que terminemos la circunvalación después de 40 años, de completar una circunvalación, paradójicamente con el mismo ministro que le inició, don Rodolfo Méndez. Creo también que en educación hay algunos cambios muy interesantes, el paso de las pruebas de bachillerato a las pruebas FARO, como más bien un año antes, ya no como instrumento para determinar si un muchacho o una muchacha podía seguir en su vida académica o quedarse varado por muchos años, más bien como un instrumento de evaluación para ver cómo se mejora y para que el último año del colegio más bien se pueda compensar las limitaciones que hay. Yo creo que eso es un cambio, yo creo que muy positivo que deja mucha gente con una posibilidad, muchos muchachos y muchachas que por los motivos que sea no pudieron pasar el bachillerato o vivieron en una circunstancia que les impidió. Entonces ahí tenemos decenas de miles, bastantes decenas de miles de jóvenes y ya no tan jóvenes que se quedaron en el camino, que se quedaron sin terminar el colegio completo, el bachillerato, y entonces no pueden ni entrar a las universidades, ni pueden tampoco trabajar en algunas tareas que sí se requiere el título. Creo que eso es un avance importante, que no desmejora la educación porque está previsto precisamente como un instrumento de evaluación para mejorar la educación. Hay un debate, es importante las pruebas, pero creo que el método escogido puede ser mejor, que es como prueba para mejorar y no prueba para castigar. Vamos a pedirle al canal que nos invite una vez que le dé unos mensajes a las amigas y amigos y nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el ministro de la Presidencia, con el doctor Rodolfo Pisa. Una de las cosas que no dije, entre las muchas que él ha hecho,
es escribir cuentos. Hay un título que se refiere a Dos Ríos y del que creo que hoy no hablaremos, pero tuve el placer de encontrar otra vertiente de la de don Rodolfo, de la mano de don Rodolfo, que también escribe temas técnicos, y Dios me libre los temas muy jurídicos, porque yo de eso no entiendo. Pero una de las preguntas que se me ocurre es, así como hace año y medio usted no se pensaba sentado en las funciones que tiene, me parece que hay un buen número de otros ministros y de otros funcionarios. Estábamos hablando un poco de educación. Yo creo que el señor ministro de Educación tampoco se imaginaba dejando sus tareas de los municipios, y me parece que, si no voy a revisar toda la lista del gabinete, pero me parece, uno podría pensar que eso lo que hace es que es gente que en ese sentido tiene la mente fresca y el escritorio fresco, porque le tocó algo llamativo, pero también si uno coge deportistas de distintos ámbitos, beisbolistas, futbolistas, basquetbolistas, y los pone en un equipo de fútbol o en un equipo de tenis de mesa, pueden ocurrir cosas muy curiosas. Pero pueden ocurrir cosas maravillosas, digamos. Eso, digamos, veámoslo así, eso es como la selección nacional. O sea, en la vida, en el campeonato nacional, unos somos sapricistas, otros son heredianos, otros liguistas de San Carlos, de Peseta, de Santos o de Limón. Pero al final, digamos, todos somos todos nos ponemos la camiseta de Costa Rica cuando juega la selección. Y el entrenador lo que hace es escoger figuras de cada uno de esos equipos, aunque haya sido entrenador antes de alguno de ellos, aunque haya jugado antes con alguno de esos equipos. Al final, el presidente más o menos hizo eso, buscar jugadores de distintos equipos para formar una selección nacional. No digo que sea la mejor, siempre habrá la discusión de por qué este o esta sí y este no, pero la voluntad del presidente es buscar gente disímil en sus trayectorias, incluso en su filosofía de la vida, y ponernos a trabajar juntos por un proyecto común, donde no es que no haya discrepancias, donde lo que ocurre es que las discrepancias quedan en un segundo plano para destacar todo lo que nos une. Y son tantas cosas las que nos unen a los costarricenses que vale la pena hacer el esfuerzo. Efectivamente, si usted ve el gabinete de don Carlos, la mitad prácticamente o más no viene de la trayectoria dentro de su partido, viene de Liberación Nacional, viene de la Unidad Social Cristiana, viene del Frente Amplio, viene de partidos cantonales, y yo creo que eso más bien enriquece el debate, enriquece el gobierno, y yo creo que en eso demostró una madurez y una visión de país y de Estado del presidente Alvarado que vale la pena destacarse. Es un riesgo que nadie se atrevía a correr, pero que era necesario. Yo creía en eso, creo que lo dije cuando era candidato. Incluso cuando era candidato dije que a mí, si ganaba, me hubiera gustado tener a don Carlos cuando estábamos enfrentados de ministro. Él paradójicamente había dicho algo parecido sobre mí, lo cual agradezco. Las circunstancias electorales determinaron que yo creo que para bien del país, que él fuera el presidente, y entonces ahora de lo que se trata es de ayudar a jugar con la selección nacional. Después vendrá otra vez los partidos del campeonato nacional y la gente se pondrá brava y la gente los disgustos ocurrirán, que si el árbitro fue justo, fue injusto, si le pitaron mal un penal o no, o por qué que no debió haber ganado este equipo o el otro. Y habrán los chistes de los lunes o de los jueves cuando termine el partido, cada uno de esos partidos, pero al final es verdad que todos nos sentimos parte de un mismo equipo, del equipo
del país, que uno lo ve maravillosamente representado en la camiseta de la selección. A mí, una de las cosas que más me gusta del fútbol, y conste que yo aprendí a quererlo mucho más por mi hijo que jugaba en ligas menores y jugó en sub-17, en Heredia y en Belén. Una de las cosas que yo admiro en el fútbol costarricense es que ahí no importa usted de dónde viene, sino hacia dónde va. Ahí yo me acuerdo llevar a mi hijo, digamos, en carro, yo lo llevaba, otros lo llevaban otros llegaban en una Vespa, otros llegaban en bus, el papá, otros llegaban en un carrazo, y de pronto se ponían a jugar fútbol, y ahí en el camerino todos eran iguales, y en la cancha eran iguales. Después, como en la fiesta de Serrat, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. El fútbol tiene esa característica que muy pocas cosas tienen. Tal vez los topes en los pueblos. A mí me gustan también porque ahí está la gente. Ahí usted ve un caballo de $200,000 con un caballito, con alguien que va a la par. Se saludan, se abrazan, comparten un trago. No digo que sea bueno compartir un trago, pero en cualquier caso los ve uno. Y la gente en la calle, ahí usted ve gente que tiene, digamos, capital y gente muy pobre que va a ver en los caballos. Bueno, igual en el fútbol. Fútbol ahí usted va a la Plaza de la Hispanidad y ahí nadie le pregunta si usted salió de un colegio privado o uno público, si está en la universidad o si no pudo estudiar, si usted es rico o no es rico. Bueno, yo creo que esas cosas que nos unen como país son importantes también de llevarlas un poquito, no digo que sea lo mejor, a nivel de un gobierno, hasta donde sea posible. Usted, señor ministro, ya mencionó algunas cosas, un poco el tema fiscal, el tema de seguridad, el tema de infraestructura, el tema de educación dual. ¿Qué cosas le hace ilusión? Y las que no mencione no es que no le hacen ilusión, es que fueran a salir en los años restantes de esta administración, la administración del Bicentenario, que me gusta. Bueno, a mí me gustaría ver completado los cuellos de botella y las carreteras principales, o sea, los 100 cuellos de botella resueltos. No todos, pero por lo menos los 100. Me gustaría ver médicos de barrio como complemento de los EBAIS. Qué buena idea. Me gustaría ver también más colegios temáticos, más colegios con un énfasis específico y que ilusionen a los muchachos. Me gustaría también, y están en el acuerdo, quiero decir, no son cosas que no son sueños que no hayan sido pensados y cuantificados. Pero me gustaría, por supuesto, una reforma de nuestro sistema político, tanto para el modelo de elección de diputados. Me parece que un sistema mixto como el alemán o el neozelandés es un buen modelo de que recoge un poco la elección por distrito electoral. Se escoge el mejor del distrito, pero también una lista nacional para garantizar la proporcionalidad, y entonces que los pequeños no queden por fuera de la representación, pero que al fin y al cabo en cada comunidad sepamos, que la gente sepa, los habitantes de esa comunidad, quién es el diputado al que pueden agarrar del pescuezo, en el sentido no literal de la palabra. Me parece que esas reformas serían de muy largo aliento. Ojalá pasáramos a un sistema más parlamentario. Yo creo que la idea de construir gobiernos de coalición va a ser necesaria en un modelo multipartidista. Necesitamos que el gobierno sea más responsable frente al Parlamento y el Parlamento más responsable frente a la sociedad. Y eso requiere reformas y ajustes, y no para beneficiar a alguien o no por un cálculo electoral, porque deben ser cosas que se han pensado y propuesto, sea que uno esté en la oposición o sea que uno esté en el gobierno. Es como el reglamento legislativo. La democracia está fundada en que las mayorías puedan tomar decisiones en un plazo razonable,
con respeto a los derechos de las minorías, pero no que la minoría tome la decisión o impida que se tome una decisión, que 1, 5 o 10 diputados no impidan que una mayoría pueda votar un proyecto de ley en un plazo razonable. Tiene derecho a que ser escuchada, a que se escuchen sus argumentos, pero ya una vez que se escucharon, si no convenció que la mayoría tome una decisión, porque de eso trata la democracia, no de impedir la toma de decisiones. En El Economist, que es una revista que analiza un índice de la democracia, uno de los criterios que usa para decir si es fortalecida la democracia, 2 criterios que generalmente se pasan por alto, que a mí me gusta destacar. 1, la democracia no es el gobierno de la tecnocracia, es el gobierno de los representantes del pueblo. Los tecnócratas tienen que asesorar, o sea, la gente capaz tiene que asesorar, pero al final la decisión final la tiene que asumir el que eligió el pueblo. Y a uno le puede parecer bien o le puede parecer mal, pero eso es la democracia, donde el voto de un intelectual vale igual que el voto de un campesino. Y la gente cree que eso es malo, eso es bueno, porque también el campesino quiere ser tomado exactamente igual en cuenta que un empresario, como es natural. Bueno, y que por supuesto que eso sí podría mejorar el diseño de nuestro sistema político. En contratación administrativa podríamos tener una contratación que garantice, digamos, que no haya ningún acto indebido, pero que se pueda desarrollar, que no haya tanto trámite, que le quitemos el 90% de los trámites que son absolutamente innecesarios, que nos concentremos solo en lo que es esencial, no en llenar papeles. Y eso lo vemos fácil, pero yo siempre pongo un ejemplo. Cuando empezaron a pedir la cédula, la copia de la cédula, o todavía peor, cuando se empezó a pedir el número de medidor del servicio eléctrico de telefonía, terminaron matando a la mayoría de la gente, porque, claro, si uno lo tiene está perfecto, pero entonces llegaban con su recibo. Bueno, de pronto ya no habían recibos físicos, habían recibos electrónicos. Entonces, bueno. Segundo, ya el recibo, de pronto el burócrata decía, no, es que el medidor está a nombre de otra persona. No, es que yo alquilo, tengo un negocito y ahí alquilo. Bueno, tráigame el contrato de alquiler. Y cuando usted se da cuenta, la gente la mataba. Una cosa tan sencilla como pedir eso, significaba que la mitad de la gente no podía cumplirlo, porque muchos contratos de alquiler son orales todavía, porque además los medidores no están a nombre del que era original, sino que fue cambiando la propiedad. A nosotros, don Rodolfo, ya nos tocó el trámite de invitar a las amigas y amigos a que la próxima semana, en los tiempos que ellos prefieran, nos acompañen si nos quieren hacer ese favor, y a usted agradecerle el haber conversado. Bueno, muchas gracias, y de verdad yo querría terminar nada más diciéndole que no perdamos la fe, el país vale la pena. Si el que les habla se equivoca, es posible. Trataré de hacerlo lo menos veces que pueda, pero que este país vale la pena, que no perdamos el optimismo. Gracias.